Buenas tardes, queridas hermanas. Agradeciendo mucho el privilegio que se me da este día de poder compartir con ustedes y de alguna forma agradecer, alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios, aunque sea en lo poco que puedo, dándoles el testimonio de sanidad que gracias a su misericordia nos fue dado a nuestra familia con la nueva oportunidad de vida de mi esposo durante este difícil tiempo de pandemia. Comenzaré por presentarme para todas aquellas hermanas que no me conocen. Mi nombre es María Auxiliadora de Fuentes, tengo 54 años, 30 años de tener un feliz y bendecido matrimonio para la gloria y honra de Dios. 3 maravillosos hijos, una pareja de mellizos de 29 años y un varón adolescente de 16. Además de haber ganado como cuarto hijo a un yerno que es una de las mayores bendiciones para mi vida, pues ya que me ha convertido en abuela y ha sido una de las experiencias más lindas con la que Dios me ha premiado inmerecidamente, pues tengo un nieto de 1 año, lo que me ha hecho de las mujeres más felices de este mundo. Antes de iniciar mi testimonio, tengo que hacerles un poquito de historia sobre mi vida. Soy la mayor de un hogar de 4 hermanos y a una edad muy temprana sufrí la pérdida muy dolorosa de 2 de ellos, siendo apenas unos niños. Además de que en la adolescencia perdí también a mi padre en la época de la guerra, de una forma trágica e inesperada. Él era el pilar principal de mi vida. Crecí dentro de un hogar creyente y fui educada con mucha fe y temor de Dios. Pero a pesar de todo ello, puedo decirles que mi relación con Dios nunca fue lo que desde el 2015, año en el que tuve mi primer verdadero encuentro con Él, ha llegado a ser como hasta el día de hoy. Les cuento todo esto pues para que se formen un panorama, pues creo que muchas veces vinculamos y asociamos el concepto de Dios con el concepto de nuestro padre biológico o terrenal. Y él, mi padre, no era perfecto, pero me concedía todos mis sueños y anhelos. Y creo que ahí empieza la mala asociación de mi Padre Celestial. Y en esto les quiero decir que conscientemente nunca me sentí enojada ni defraudada por Dios, pero esas pérdidas me marcaron muchísimo. Y creo que ahí comenzó a deformarse en mí el concepto de la fe en Él. Pues en mi niñez, ¿cómo comprender que si mi Padre Celestial me ama más que nadie, puede quitarme a personas tan queridas? Todo este desbalance en mi corta vida me hace sentir otra vez olvidada y abandonada por Dios, sin yo aún estar consciente de ese sentimiento, pero internamente mi relación con Él, en lugar de acercarme más, me hacía sentir que Él existía y era bueno, pero era fiel y milagroso para cualquiera, menos para mí. Y al contrario, lo sentía lejano y distante. Es hasta hace un par de años que logro comprender y ver esa bella promesa hecha vida en mí, de la que habla en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y luego de esta otra dura etapa, viene Dios poniendo en mi camino a mi esposo, el hombre que Él tenía para mí como la ayuda idónea. Hombre, cabeza de familia, esposo responsable en todo sentido, excelente padre, proveedor y tremendo protector de nuestra familia completa. Y es así como este 23 de junio de este año, en plena pandemia, luego de altos y bajos, duras pruebas, bellos momentos, vacas flacas y vacas gordas, logramos llegar por la misericordia de Dios a nuestros primeros 30 años de matrimonio. Y es justo ese día cuando inicia para nosotros el testimonio del cual vengo hoy a compartirles.
Desde mediados de marzo que todo esto comenzó, mi esposo, como ya les comenté, es un hombre súper responsable y protector de toda su familia. Y yo he tenido 3 intervenciones quirúrgicas laparoscópicas sumamente delicadas, y en 2 de ellas, que duraron más de 6 horas, se vieron afectados mis pulmones después de la operación por el largo tiempo que estuve expandida en la anestesia, lo que me causó fisuras y derrames en la pleura. Esta última hace aproximadamente 1 año y medio, complicándose además con una neumonía. Razón porque yo, desde lo que inició esta pandemia, estoy considerada dentro de la población vulnerable, y mi esposo e hijos no me han dejado ni asomarme a la puerta de la calle, previendo normalmente cualquier contagio y futuras complicaciones. Aunque, para serles franca, yo tengo fe plena en que Dios me guardará. Obviamente, tengo que ser sensata, obedecer y hacer mi parte. Entonces, a raíz de todo esto, mi esposo es el único que sale a trabajar, provee y suministra todos los insumos, necesidades y compromisos del hogar, al grado que ni a mi mami, que por su edad y condición también es vulnerable, he visto físicamente, solo por videollamada en estos casi 5 meses, pues para su misma protección. Para quienes me conocen, saben que yo soy muy de apapachos, y esa falta de cercanía física ha sido una de las cosas a las que más me ha costado adaptarme en esta pandemia. Pues, como les decía, justo el día de nuestro 30 aniversario de bodas comenzó esta historia. Pues ya muy guardados en casa, preparé para celebrar un pequeño almuerzo como premio a ambos por el aguante, y mi postre favorito, obviamente. Pero lo más extraño es que mi esposo, que es de muy buen comer, justo ese día comenzó a sentirse acalenturado, adolorido, y lo más sorprendente, sin apetito. Más sin embargo, él, muy precavido, ya tenía preparado y autorrecetado tratamiento preventivo de COVID que recomienda una doctora famosa en las redes, que sirve para cuando uno comienza a sentir los síntomas. Y justo esa noche comenzó a tomárselo. Al día siguiente se sintió un poco mejor y se fue a trabajar. El día después volvió a recaer con calentura y dolor de huesos y articulaciones. Y este mismo ciclo volvió a repetirse durante 2 días más. Un día mejorando y el otro día en cama, hasta que para amanecer el sábado amaneció con una fuerte fiebre. Entonces, ya extrañada, yo decidí llamarle a nuestra doctora de familia, quien me indicó 2 exámenes de sangre previos a la videollamada que tendríamos hasta el final de la tarde. Pues ella estaba llenísima de pacientes durante toda la jornada, y hasta esa hora nos pudo atender. Y así fue que él solo se levantó para ir al laboratorio, pues por la misma situación ni siquiera se podía acompañarle. Y después del mediodía estábamos recibiendo por correo los resultados. Dentro de lo que logramos entender, un par de valores estaban levemente fuera de los rangos indicados, pero nada, a nuestro parecer, exagerado. Llegó la hora de la videollamada y yo le había reenviado los resultados por WhatsApp a la doctora. Luego de una serie de preguntas para diagnosticarlo, la doctora fue muy clara y tajante y le dijo: don Francisco, usted está catalogado como paciente positivo de COVID. Ahora mismo debe aislarse, y le dio la serie de recomendaciones a seguir y nos envió las recetas del tratamiento a tomar. Hermanas, mi esposo, desde que todo esto comenzó, ha sido hasta exageradamente cuidadoso en cuanto a todos los protocolos de bioseguridad e higiene, por lo que ambos nos quedamos asombrados y hasta de cierta forma incrédulos de que ese diagnóstico fuera certero, pues hasta ese momento él no tenía ningún síntoma a nivel respiratorio aparentemente, pues lo único preocupante era la fiebre y el dolor de huesos y articulaciones que
nosotros más bien asociábamos a un dengue por la sintomatología. Sin embargo, seguimos inmediatamente las indicaciones de aislamiento e iniciamos con el tratamiento que se suponía duraría 5 días, iniciando ese mismo día. Les mentiría si les digo que no me preocupé, pero yo hablaba con Dios y podía sentir esa confianza de que Él estaba a pesar de con nosotros. Preocupados por el mismo aislamiento, mi hijo pidió prestado una cámara, la cual instalamos en el dormitorio en el cual estaba mi esposo, y desde el celular controlábamos a cualquier hora su estado. Pasaron 4 días y mi esposo continuaba con las fiebres intermitentes y los dolores de huesos, y no se veía ninguna mejora del cuadro, pero aún sin ningún otro síntoma a nivel respiratorio. Y mi hijo mayor me decía: mami, yo no veo bien a mi papi, yo no veo que levante cabeza y lo estoy chequeando a toda hora y está bien decaído, sin apetito. Yo creo que deberíamos de buscar una segunda opinión. Hermanas, yo no soy una mujer que sobrereacciono a la primera de cambio, pero mis primas me comenzaron a aconsejar, pues el suegro de una de ellas estuvo 15 días con fiebres y lo estaban tratando por una infección de vías urinarias. Y tampoco presentaba ningún síntoma a nivel respiratorio. Y me comentaron que de no ser por una médico amiga en común nuestra que lo diagnosticó certeramente a tiempo, con el dictamen de que sí era positivo al COVID, y ya al borde de la muerte, por el diagnóstico equivocado y tardado, el suegro de mi prima hubiera fallecido. Entonces, desde ese día comencé a intentar comunicarme con la nueva doctora, llamándole, dejándole mensajes, y logré contactarla también por WhatsApp hasta casi la medianoche de ese día, pues estaba también saturada de pacientes por teleconsulta, y solo logré describirle los antecedentes clínicos de mi esposo y el cuadro que había presentado hasta ese momento. Para lo cual me volvió a dejar otra serie de exámenes de sangre, lo principal, una radiografía de tórax, y dependiendo si el resultado era positivo, procederían a hacerle un TAC de tórax y otra serie de exámenes más especializados. Hermanas, gracias a Dios, mi esposo tiene 59 años. Me va a matar cuando sepa que dije su edad, pero siempre había sido un hombre bastante sano para su edad, pues. Y nosotros no tenemos ningún seguro médico hospitalario, aparte del seguro social, pero creo que en los días que él se enfermó fue la época del apogeo y lo peor de la pandemia, en donde uno escucha en las noticias, ve en los noticieros y lee en periódicos y redes sociales cosas que jamás alcanza a creer. Uno no puede dimensionar hasta ese momento lo que se vive, y vaya manera de vivirlo, como si fuera una película de terror. Así que a la mañana siguiente, a 4 meses y medio de no salir ni a la puerta, salimos con mi hijo en un carro, y mi esposo, con más de una semana ya para ese entonces, con altas fiebres y dolores intensos, manejando por su propio pie en otro carro, solito por el aislamiento indicado, ¿verdad? Así es que fuimos a hacerle la radiografía de tórax, que era de la que iba a depender el resto de exámenes a continuar en un laboratorio y un hospital privado. Pues a estas alturas, por la gravedad y premura del caso, no podíamos correr el riesgo de ir a ningún hospital, pues toda la red de salud estaba colapsada. Y créanme que son momentos en los cuales uno en esta carne piensa hacer lo imposible y necesario con tal de salvar la vida de su ser amado. Llegamos al hospital, empezando que solo permitían el acceso del paciente y la persona que lo acompañaba, solo para realizar el pago.
Luego que por orden médica pedimos la lectura del radiólogo de la misma y dijeron que la podían dar hasta el final de la tarde. Y de eso dependían el resto de exámenes que faltaban realizar. Ya aquí los minutos contaban y Dios con nosotros manifestándose, comenzando a poner ángeles en nuestro camino, pues en ese momento Dios usó a una persona muy cercana a la familia, quien tenía un contacto en ese lugar para que nos ayudara. Y logramos pasar de esperar 8 horas por el resultado de la radiografía a que nos dieran media hora después y además a conseguir de inmediato cupo para que le hicieran el TAC, ya que la respuesta de la radiografía daba positiva al COVID y urgía el resultado del TAC. Así es que al cabo de 1 hora, también develó lo más temido e inesperado. El 30% de los pulmones ya estaban tomados. Se descarta en ese momento la sospecha de dengue y hasta ese momento solo vía WhatsApp comunicándome con la doctora. A medida cada nuevo resultado se iba dando y ella venía advirtiéndome que la situación se iba a tornar cada vez más difícil y que lo que mi esposo necesitaba era el tratamiento endovenoso y oxígeno en el hospital. Una vez con todos los resultados al final de esa tarde, la doctora le explicó a mi esposo en videollamada su situación y él fue el primero en pedirle que intentáramos por todos los medios darle el tratamiento en la casa. La doctora accedió con la condición de que consiguiéramos los medicamentos y todo lo que ella recetaba, que en su mayoría eran medicamentos de uso únicamente hospitalario, pero que, como les digo, desde ahí yo podía ver, sentir y hasta casi palpar el respaldo de Dios en nosotros a cada momento, en cada detalle, pues yo investigando a puro teléfono y ubicando a mi hijo mayor, quien también fue lleno de Dios, sabiduría, valentía y fortaleza para apoyarnos de una manera especial en estos momentos tan difíciles, pues prácticamente a él le tocó la batalla en la calle, donde no se encontraban los insumos necesarios, pero él no se daba por vencido y se rebuscaba en otra farmacia u otro lugar. Y justo en el momento en el que él llegaba al lugar, estaban descargando las dosis justas y necesarias de la receta, a donde buscaba el concentrador de oxígeno que mi esposo necesitaba, y no había ninguno disponible, y a retirarse iba él, cuando en esos momentos llegaba alguien a devolver uno, y podíamos sentir la misericordia y bondad de Dios abriendo camino. Esa misma noche logramos completar todo lo requerido por la doctora y solo esperamos a la mañana siguiente, a donde se presentó a las 6 de la mañana la enfermera para iniciar el tratamiento en la casa. La doctora llamaba 2 veces al día y le reportábamos todo, pero aún así pasaron otros 4 días con todos los medicamentos indicados y las fiebres y los dolores no cedían. La doctora cambió un antibiótico que él lo estaba usando a otro más potente, otros 3 días, y el estado de mi esposo se iba deteriorando cada día más. Y ella nos venía advirtiendo que ya habíamos topado y que todo lo que se podía hacer en la casa, ya no había nada más que hacer, que lo único que quedaba por hacer solo podía hacerse hospitalizado, pues lo más seguro era que necesitaría aplicar un medicamento que solo lo tenía la red de hospitales gubernamentales o difícilmente se conseguía, pues es carísimo y escaso. Si no, le tocaba el uso de un respirador o proseguir con plasma. Y nada de eso, podía seguirse en casa, obviamente. Y como se imaginarán, seguimos luchando hasta agotar todas las probabilidades. Mirando hoy hacia atrás, hermanas, podría decirles que ni mi hijo mayor ni yo estábamos en nuestro sano juicio, pues en nuestras posibilidades, con los pies en la tierra, antes de que todo esto iniciara, si alguien nos hubiera preguntado
si podríamos haberle hecho frente a todo esto física, moral, espiritual y económicamente, la respuesta rotunda hubiese sido un no, imposible. Pero pregúntenme ahora, ¿cómo fue todo eso posible? Solo puedo contestarles que fue Dios, porque nosotros en nuestros pies, en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, jamás. En todo momento y sin dudar, sabemos que fue Dios, nuestro Shaddai, el todo suficiente, nuestro Roí, el Dios que nos ve en todo tiempo, el Elión, el Altísimo, quien tiene la potestad de hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. El Sabaoth, el Dios omnipotente, el Dios que peleará por nosotros. Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestro resguardo, nuestra autoridad, quien nos da protección y amor. Nuestro Rafa, nuestro sanador, nuestro Shalom, el que nos dio la paz que necesitamos. Nuestro Jireh, nuestro proveedor en todo sentido. Pues este es otro de los más grandes testimonios. Y es que sin nosotros decir palabra, Dios movió a toda la familia de mi esposo a darnos su apoyo incondicional en todos los aspectos. Y es así que todos estos nombres que yo apenas recién había conocido en los estudios del Ministerio de Abigaíles, en estos días cobraron vida y hacían sentido en nuestra realidad. Esa semana fue todo un reto, hermanas. Algo bien difícil y de una inmensa responsabilidad. Pero Dios es bueno y no dudo ni por un momento que en todo hay propósitos. Mi hija, casada al otro lado del mundo, sumamente preocupada e impotente ante esta situación, llamó a mi cuñada, quien es pastora y que por cierto está presente este día en este retiro, pidiéndole que por favor formara un grupo de oración, ya que la familia de mi esposo es bien numerosa y muy unida. No todos profesan la misma fe y también todos viven dispersos en varios países e igualmente se encontraban muy preocupados, pues él era el primer contagiado en la familia. Así que desde esa primera noche se formó el grupo de oración en WhatsApp y nos reunimos vía Zoom para estudiar la palabra y clamar por la vida de mi esposo y de toda esta situación en la pandemia. Realmente un tiempo precioso que no teníamos antes, a donde pudimos sentir el amor y apoyo de los más jóvenes de la familia y incluso los adultos unidos en un mismo sentir y conmovidos buscando de Dios, otro de los milagros a raíz de todo esto. Nosotros desde ese momento empezamos a gestionar, conseguir por todos y cualquier medio el medicamento de uso gubernamental previo al plasma. Y no había en ninguna farmacia, ni hospital privado, imposible. Investigamos de qué laboratorio era para averiguar directamente en la droguería que lo traía y por medio de una señora amiga de la familia y propietaria de una farmacia, nos avisó que no había, pero que esperaban para el lunes próximo un desembarque vía aérea de un pedido especial de emergencia que venía para ciertas farmacias y que de ahí podrían vender la dosis que necesitábamos. Solo era cuestión de esperar. Con la fe de que mi esposo lograra aguantar hasta entonces, me quedé explicándole a la señora que ese medicamento solo podía ser aplicado en hospital y que no encontrábamos espacio en ninguno. Colgué con ella y al cabo de 10 minutos nuevamente me devolvió la llamada y me dijo, fíjate que estaba en una reunión con un doctor amigo y le comenté su situación y él es muy amigo de una doctora que tiene un pequeño hospital privado que atiende pacientes de COVID en la colonia médica y les acaba de conseguir cupo para una habitación para tu esposo. Después de largas noches de reuniones por videollamada con la doctora, mis hijos, mis cuñados, pidiendo sabiduría a Dios para tomar la mejor decisión,
y que Dios abriera camino, pues buscábamos alternativas de una entrada inmediata en un hospital público, privado, llamando a diferentes médicos que tomaran el caso, pues la doctora que teníamos no podía hacer consultas presenciales y en ningún lugar ni ningún médico de todos los recomendados tenía disponibilidad y era fin de semana. Dijimos, bueno, esperemos a ver los exámenes del lunes, aunque la doctora ya nos había advertido que lo que ella quería era evitar que tuviéramos que correr en una emergencia respiratoria y no encontráramos un hospital disponible y mi esposo se nos quedara con un paro respiratorio. Entonces debíamos trasladarlo en ambulancia con oxígeno. Pues en la casa estaba conectado al concentrador y esa máquina es eléctrica y esta ya había llegado al máximo de su nivel. Ese domingo a las 6 de la mañana que salió la enfermera a darme los resultados de los signos y de aplicar el medicamento de esa hora, la noté bien asustada y me dijo que la saturación de mi esposo era alarmantemente baja y que no se había podido ni levantar al baño con ayuda o ni moverse en la cama, pues estaba sumamente cansado. Y que a pesar del concentrador que estaba al máximo, ya tenía una gran dificultad para respirar. Ay, hermanas, empezamos a llamar a todos los servicios de ambulancia privada, Cruz Roja, Cruz Verde, los salvamentos, y en todas nos informaban que tenían prohibido por el gobierno trasladar a los pacientes de COVID, que eso solo podía hacerse por medio del SEM. Y agotamos todas las instancias. En vista de la emergencia que tuvimos que tomar decisiones que eran de vida o muerte y caminando solo con el emuná, que es la fe completa y total en Dios, pues tuvimos que bajar a mi esposo de la segunda planta de mi casa, subirlo al carro con solo la enfermera y el oxímetro para ir pendientes, midiéndole la saturación en el camino. Y mi hijo manejando a toda velocidad al hospital, mientras yo ya estaba allá adelante dando los datos y viendo que tuvieran todo listo para ingresarlo. Pues ya venía súper delicado en el camino. Créanme que han sido los 10 minutos más largos de mi vida, en los que nos jugábamos el todo por el todo y apostábamos al que nunca falla, a nuestro gran yo soy. Antes de salir del hospital, llamé a nuestros pastores, hermano Juan José y hermana Verónica, y a mi cuñada, hermana Delmi, y ellos se quedaron apoyándonos en oración y dándonos esa cobertura espiritual junto a toda nuestra querida congregación, porque justamente fue bastante antes del culto. El domingo. Todo esto nos fortaleció y nos sostuvo y mi esposo alcanzó a llegar con vida al hospital. Pero hoy nos cuenta que sintió la muerte vista de frente en esos 10 minutos sin oxígeno. En este hospital estuvo 5 días más, pues ahí le reforzaron aún más el tratamiento con el oxígeno. Y al tercer día se le aplicó el medicamento de uso exclusivo de hospitales gubernamentales que habíamos logrado conseguir. Toti. Perdón, hermanas. Toti. Tanto que la misma doctora que se lo aplicó no salía del asombro de cómo había sido posible que lo consiguiéramos. Y por fin, esto fue lo que determinó el cambio de muerte a vida para él. Obviamente, después del toque de misericordia y gracia de Dios. Al día siguiente de la aplicación, fue increíble el cambio completo en el cuadro de salud de mi esposo. Y aún más, la mejor noticia no termina ahí.
ya que gran parte de lo que nosotros tanto temíamos era la otra lucha, la aplicación del plasma. Pues con solo el medicamento respondió súper bien al tratamiento y ya no sería necesario conseguir y aplicar el plasma. Ay, hermanas, más sin embargo, Dios seguía probándonos. Como se imaginarán, todo este proceso genera una tensión general a nivel familiar. A nosotros, desde que iniciamos el tratamiento en casa, la doctora también nos indicó a todos un tratamiento preventivo bastante fuerte. El aislamiento, la zozobra que provoca preocupación, ansiedad y estrés, y uno sin estar contagiado siente los síntomas y estos se confunden con los de la ansiedad. Y mi hijo mayor, que fue a quien le tocaba ir al hospital y estar presencialmente cuando la doctora hacía la visita para chequear el avance o dar las indicaciones sobre el estado de mi esposo, diariamente regresaba exhausto. Pues solo el hecho de vestirse con esos trajes especiales, sofocantes, y mantenerse con mascarilla y careta desde antes de entrar y hasta la salida del hospital, salía completamente empapado, destilando agua al quitarse todo. Les aseguro que no cualquiera lo resiste. Y me decía que sentía un gran dolor y una opresión en el pecho, en el cuerpo, en la garganta. En fin, yo lo animaba diciéndole que era parte del estrés y la ansiedad y que pues yo también me sentía igual. Pero durante mi esposo aún estaba ahí, una mañana, un poco alarmado, me dijo: mami, quizás voy a ir al laboratorio a tomarme un perfil de COVID, pues no he dormido toda la noche, pues me costaba respirar, e inclusive ahorita que me tomé el café, no le sentí ni olor ni sabor, y amanecí mal del estómago, me dijo. Rápidamente le contesté que se fuera. Se hizo las pruebas y al cabo de unas cuantas horas estábamos recibiendo los resultados que nos mostraban nuevamente, reconfirmados por la doctora, que también mi hijo estaba positivo al virus. Dios mío, pensé por un momento, y que ni les puedo contar toda la película que se me cruzó por la mente en cuestión de segundos. Apenas comenzábamos a ver la luz clara con mi esposo, y mi otro amor y apoyo se derrumbaría también. ¿Se ve o no se ve? Este proceso fue realmente una prueba muy dura y de paciencia, pues este virus nunca se sabe cómo va a reaccionar y actúa diferente en cada persona. Aquí solo se trata de ir superando día a día y tratando de ganar la batalla. Y nuevamente en oración, hermanas, terminé de comprender y entender que estaba pasando una prueba, y era la prueba de saber en quién realmente estaba yo poniendo mi confianza y fe, de quién estaba yo dependiendo durante todo este proceso. Preguntarme de qué me servía a mí escuchar las prédicas en los cultos, leer la palabra y no perderme ninguna de las enseñanzas en las Abigailes. Si no hacía vida todo esto y lo aplicaba ahora, en este momento para el cual todos estos años atrás había venido siendo preparada para el tiempo malo del cual sabemos. En cuestión de minutos recordaba nuevamente las palabras de mi pastora: no me haré la película de terror antes del tiempo. Mejor decidí agarrarme y depositarme una vez más en el único que yo sé y conozco hoy, y ya no de oídos, sino por lo que he vivido, que me ha prometido y me ha cumplido. No me ha mentido ni me ha fallado, y quien ahora yo sé que su voluntad es perfecta y no se equivoca.
y terminar de comprender y vivir que en sus manos estamos, esperando y viendo cada día moverse a nuestro favor. Para la gloria de Dios, mi hijo también durante este proceso se vio súper fortalecido. Al vivir en carne propia cada día una nueva misericordia, convertida en un nuevo milagro en nuestras vidas. Y me dijo, después de que la doctora le confirmó que era positivo e inició su propio tratamiento tomado, me dijo, mami, no te preocupes, este virus no nos va a vencer. Yo lo voy a sudar. Pues les quiero contar también que desde que inició la cuarentena, ya no pudo salir y pues él decidió ponerse a dieta y hacer ejercicio, aprovechando que podía estar trabajando desde la casa y alimentarse sanamente. Y él no se derrumbó, sino que agarró una actitud positiva y optimista, la cual le dio fruto y ha logrado perder 65 libras hasta el momento. Obviamente, aunado todo a su juventud. Y así pasó el virus. A él le dio bastante leve, gracias a Dios. No dejó ni un día de trabajar en línea ni de ejercitarse como lo venía haciendo, pues además de todo su trabajo y de la mayoría de responsabilidades, agarró él la rienda de lo que le tocaba a mi esposo. Todos aislados, cada uno en su espacio para evitar el contagio. Después de esto, nosotros tres también nos hicimos las pruebas y para la gloria de Dios salieron negativas. Otros milagros más sumando a la lista, hermanas. Además de que el quinto día mi esposo de estar hospitalizado y que la doctora vio la notable mejoría que tuvo con el nuevo medicamento, le dio el alta, pues el peligro y la crisis habían pasado. Aunque aún debía proseguir con 10 días más de tratamiento endovenoso y oxígeno, pero por motivos de mejorar el ánimo, los cuidados personalizados y que obviamente los gastos en un hospital se quintuplican. Lo continuamos tratando siempre con enfermera, pero en la casa. 48. Quiero contarles y hacerles notar los detalles de Dios, pues como les contaba, para poderlo sacar del hospital, teníamos que tener ya preparada la habitación en la casa para continuar con el tratamiento. Y lo primordial era el oxígeno. En estos momentos era difícil conseguirlo en el mercado. Pues había que hacer largas colas o no se encontraba. Sobre todo los manómetros, que son las válvulas que sirven para controlar el paso del aire hacia la mascarilla. Esos ni comprados ni alquilados a ningún costo. Era tanta la desesperación, hermanas, que uno ya ni encuentra a dónde buscar. Yo, habiendo ya agotado la búsqueda en el internet, se me ocurrió hacer la petición por WhatsApp a todos mis grupos de contactos. Y al cabo de unos minutos, una señora amiga mía, como Dios tocó el corazón de un ángel, desconocido incluso para ella, pues entre sus vecinos le respondieron y esta persona le dijo que él tenía uno guardado desde hacía años, que había tenido a su mamá enferma, pero que no sabía si funcionaba y que solo era cuestión de revisarlo, pero que con gusto se lo prestaba desinteresadamente, solo por un llamado a la solidaridad en tiempos de crisis. Dios seguía manifestándose, otro detallazo de nuestro Dios moviendo su mano a nuestro favor. Y es así como logramos terminar con el tratamiento completo. Una semana más después de salir del hospital y 3 semanas adicionales de aislamiento y recuperación, mi esposo ya regresó a trabajar, hasta donde podemos decir ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Seguimos confiando en que Dios no deja ni hace su trabajo a medias, hermanas, y que Él abrirá camino a donde no lo hay. Así que continuamos en la búsqueda hacia la meta.
En sus manos nos encontramos. La misericordia de Dios con nosotros ha sido infinita. Les pido que no cesemos de orar por toda esta situación y por todos los que de una u otra forma se han visto afectados o continúan sufriendo por la pandemia. Que sea Dios obrando y rescatándolos de toda situación desesperante en la que se encuentren. Continuemos encomendándonos los unos con los otros, hermanos. Créanme que fueron días duros de prueba, pero siempre con la mirada, la fe y la esperanza puestas en Dios,